Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto volvernos a encontrar una vez más aquí a través de esta plataforma. Yo sé que tú y yo estamos siempre anhelantes de encontrarnos a través de esta plataforma para cantar al Señor, alabar al Señor y recibir esa hermosa palabra de Dios. Como estamos viniendo en estas semanas, recibiendo de Dios una nueva visión, un nuevo propósito para estos años, Dios está guiando a su pueblo hacia nuevas metas, hacia nuevos anhelos. Y esta mañana quisiera yo hablar de ese anhelo de Dios de guiar a las personas a conocer ese amor de Dios. Y como referencia quiero tomar la misericordia de Dios. Para eso quiero introducir este tema haciendo un camino desde el origen de Dios, del hombre hasta la formación de la iglesia de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Lo creó con el propósito de pertenecer a su familia, de tener hijos e hijas de él. Dios le formó al hombre para que él ande en comunión con él, en su presencia. Pero el hombre, como usted y yo sabemos, fracasó en esa relación. Dejó de confiar en Dios, dejó de creer en Dios y tomó la opción de escuchar al enemigo de Dios. Producto de esto se introdujo al mundo la muerte, la soledad, la tristeza y la separación del hombre con su Creador. Dios no se cruzó las manos al ver todo este dolor en el hombre, toda esta angustia al hombre, sino que inmediatamente preparó un plan de reconciliación, un plan de poder volver a alcanzar el corazón del hombre. Y buscó entre los hombres uno que confiase en él. Y encontró a uno llamado Abraham. Este hombre tuvo una relación hermosa con Dios. Este hombre llegó al corazón de Dios. Confió en sus palabras, en sus promesas. Por eso es que en Génesis 22:18 le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones, por cuanto creíste a mi palabra. Qué importante que creer en la palabra de Dios nos hace un canal de bendición para muchas personas. Y de este hombre se formó el pueblo de Israel, una nación santa, una nación para Dios. Dios quiso a través de esta nación formar sacerdotes, hombres y mujeres que podrían tener una relación, que podían llevar a la humanidad a tener una relación con su Creador. Pero nosotros podemos observar vez tras vez cómo esta nación perdió su propósito. Que en vez de ser una nación canal de bendición, canal de misericordia para otras naciones, esta nación se ensimismaron mirándose a sí mismo. Dios levantó a través de todos los tiempos profetas y hombres que venían impulsados a invitar a este pueblo a que vuelvan a su propósito, a que renueven ese propósito que Dios les había dado. Pero esta nación lo único que hacía era matar a aquellos hombres. Hasta que se presentó el Cristo, el Mesías. Y fue Jesús quien mostró el corazón de Dios para la humanidad. Fue Jesús quien vino a acercar y mostrar y traer el mensaje claro de que Dios no quería condenar al mundo. Por eso que dice en Juan 3:17, dice que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Jesús vino a mostrar el corazón de Dios, porque Dios no quería que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero como la nación que había levantado perdió ese propósito, aún eran contrarios a ese propósito, y que destruyeron aún a su hijo y le mataron. Entonces Dios levantó un nuevo pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia. Ese pueblo se llama usted y yo. Aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. Aquellos que hemos venido confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Nos dio la posibilidad de ser ese nuevo pueblo llamado la iglesia. Y esta iglesia ahora tiene ese propósito que está en el corazón de Dios, de ir a toda nación, de ir a toda raza, de ir a toda persona y transmitir el mensaje de misericordia, el mensaje de salvación de Dios. Dios levantó a este pueblo para que cumpla ese propósito. Usted y yo somos esa iglesia. Esa iglesia se inició en el Pentecostés. Más de 2000 años tiene de creación este nuevo pueblo, con el único propósito de transmitir la misericordia de Dios.
Pero también nosotros como iglesia podemos también fallar como el pueblo de Israel. Al ensimismarnos en nosotros mismos, al tener conceptos o mente no renovada. Y por eso esta mañana yo quisiera tener dos ejemplos. Un ejemplo de un pensamiento equivocado y otro ejemplo de una actitud equivocada ante este llamado de Dios de ser misericordiosos hacia los demás. Y un ejemplo de una invitación de un Dios a un hombre que no merecía, pero que Dios le da la invitación a ser un transmisor, un canal de bendición. Mi primer ejemplo se encuentra en el Antiguo Testamento. Quiero hablar de Jonás. El profeta Jonás, un profeta enviado por Dios, como dice en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Una pregunta que quiero yo aquí poner es: ¿por qué huyó Jonás? Si era el profeta de Dios, si era si era el siervo de Dios, si era aquel hombre que tenía que llevar el mensaje de Dios. ¿Qué pasó? Jonás huye de la presencia de Dios. Quizás será porque tenía miedo a la muerte, tenía miedo a ser muerto por los ninivitas. Parece que no, porque cuando leemos los 4 capítulos de Jonás vemos que él aún le pide a Dios que le mate. O aún cuando está en el barco lo vemos a él que le dice: lánzame al mar. O sea, él no tiene miedo a la muerte. Tal vez Jonás ha sido un profeta desleal con Dios. De ninguna manera, porque vemos en el reinado de Jeroboam que Jonás era un hombre que transmitía palabra de bendición, palabra de avivamiento en el tiempo del reinado de Jeroboam. Y durante ese tiempo la nación de Israel creció y se desarrolló enormemente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el corazón de Jonás? ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas? Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Aquí está diciendo Jonás: por esto hice, este fue el motivo por lo cual yo no quise obedecerte. ¿Por qué? Porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Aún te arrepientes contra estos ninivitas. Si tú tan solo ves un pequeño gesto de arrepentimiento, si tú tan solo ves una manifestación de que el hombre se vuelve a ti, tú inmediatamente le perdonas. Y por eso yo no quise, porque para mí mi sentido de justicia decía que los ninivitas merecían ser destruidos. ¿Por qué? Porque son una nación perversa, una nación destructora, una nación despiadada, sanguinaria. Ellos para mí merecen morir. Pero tú me mandas a decirles que tú les querías salvar, que tú les tienes misericordia. Por eso es que Jonás huye de esa voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Porque no quería que los ninivitas se salven. No quería que llegue a los ninivitas el mensaje de misericordia. ¿Y sabe por qué también Jonás huía? Porque él sabía que la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar. Y que si los ninivitas lo escuchaban, esa palabra iba a hacer su efecto y se iban a volver a Dios. Por eso es el que huye. Lo que está mostrando Jonás es que la misericordia de Dios chocaba con el sentimiento de justicia que él tenía en su corazón. Y cuántas veces también nos choca a nosotros cuando nosotros pensamos que aquel que violentó a esa mujer y que le hizo perder un bebé,
merece la muerte. Aquel que violenta a los ancianos merecen podrirse en la cárcel. No merecen la misericordia de Dios. Aquel padre que abandonó a sus hijos, aquella mujer que descuidó a sus hijos, no merecen esa misericordia de Dios. Porque pensamos que nuestra justicia es superior a la misericordia de Dios. Jonás pensaba que Dios se equivocaba al tratar de salvar a esta nación. Por eso es que huye. Esto nos lleva a tener un sentido religioso sin misericordia. Y cuando uno tiene un sentido de religión sin misericordia, entonces 4 cosas pasan en nuestro corazón. Lo primero que pasa es que creemos que nosotros somos superiores a otros. Jonás creía que él y Israel eran superiores a los ninivitas. ¿Y cuántas veces tú y yo también nos sentimos con esa superioridad? Por eso pensamos, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no hago estas cosas, yo soy mejor que los demás. No, querido hermano, usted y yo seguimos siendo los mismos miserables de antes. Como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores el primero. De los pecadores el primero. ¿Sabe qué está queriendo decir Pablo? Yo no soy mejor que nadie. Yo solamente soy un hombre miserable, un hombre lleno de pecado, tocado por la misericordia de Dios, alcanzó el favor de Dios. Y eso es lo que no cabía en la mente de Jonás. Su mente no había sido cambiada a pesar de ser un profeta de Dios. Él mantuvo su sentido de justicia y descuidó la misericordia de Dios. Esta forma de pensar le impidió ser un canal de bendición, un canal de misericordia. Esta forma de pensar le impidió ser aquel hombre que vaya hacia aquellas personas que piensan diferentes a él, que sienten diferente a él. Hoy yo sigo escuchando en mi corazón y seguramente tú lo escuchas a Dios diciéndote, ve a Nínive. Ve a esas personas que tú aborreces. Ve a esas personas que son diferentes a ti. A veces que hasta se oponen a ti. Ve, porque yo tengo misericordia. Yo quiero salvarles a ellos. Como te toqué a ti, quiero tocar a ellos. Porque Jonás sabía que Dios podía salvar a los ninivitas. Porque año tras año, Israel se desviaba de Dios. Israel se iba tras otros dioses. Y Dios les mandaba un profeta y ellos volvían a Dios a un pequeño gesto. Y Dios les tenía misericordia. Por eso es que Jonás sabía que igual iba a actuar Dios con Nínive. Y se resistía a hacer ese mandato de Dios. Id a Nínive. Es lo que yo escucho ahora en nuestro corazón. Id a Nínive es lo que yo escucho en estos 5 años que vienen de la misión de Dios. Id a Nínive, salgan de sus fronteras, vayan a esos pueblos que son contrarios a nosotros. Vayan a ese hombre que destruyó su vida en el alcohol. Vayan a ese joven que destruyó su vida en la drogadicción. Vayan a esa mujer que desperdició su vida en tantas cosas. Vayan a esa familia que quebraron a los hijos, que se destruyeron. Vayan. Tal vez no sean perfectos. Tal vez no tengan los valores que tú y yo manifestamos tener. Pero Dios los sigue amando. Dios los sigue buscando. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Una actitud como la de Jonás nos hace vivir una vida sin misericordia. Una religión sin misericordia. Y una religión sin misericordia no es útil. Y esto nos lleva al segundo ejemplo, que lo encontramos en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y es la parábola del buen samaritano. Dice así, lo voy a leer. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándolos aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 se parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un fariseo, un maestro de la ley, se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿con qué? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le responde y le dice, ¿qué dicen las Escrituras? Y él responde, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien, has respondido bien. Ve y haz tú eso. Pero él, no queriendo quedarse mal parado, le responde, maestro, pero exactamente, por favor dime exactamente, ¿quién es mi prójimo? Quiero saber en realidad quién es mi prójimo. Porque no entiendo quién es mi prójimo. Porque si mi prójimo es esa persona que es mi amigo, esa persona que congenia conmigo, esa persona que tiene mis mismos ideales y mis mismos valores, claro, maestro, yo lo puedo amar, yo lo puedo apreciar, yo puedo ser un canal de bendición para él. Pero, maestro, no te estarás refiriendo a personas contrarias a nosotros. No te estarás refiriendo a personas que nosotros los tenemos por indignos, por no merecedores de una comunión con nosotros. Exactamente quién es. Tú y yo tenemos instintivamente que esta palabra prójimo se refiere a personas que son muy cercanas a nuestro círculo, que son muy cercanas a tener ideales y sueños parecidos a nosotros. Pero Jesús está intentando decir que tu prójimo es esa persona que tú aborreces, esa persona que lo tienes en poco, esa persona que lo tienes con menosprecio, que es opuesta a ti, tal vez en valores, tal vez en pensamiento. Ese es tu prójimo y a ese tu prójimo le debes amor. No todos serán nuestros hermanos, pero todos son nuestros prójimos. Y tal vez tú digas, pero Jesús, yo no puedo amar a esos que son diferentes a mí. Yo no puedo amar a esos que se oponen a mí. Yo no puedo amar a esos que me han enseñado que ellos no merecen ser amados. Y claro que tú y yo no podemos. Claro que tú y yo no podemos. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para poder ser testigos, para poder amar, para poder ser ese canal de bendición para otros. El poder de Dios que nos ha ofrecido a través de su Espíritu Santo no es para dar diciendo, oh, yo tengo el Espíritu, oh, qué rico se siente, qué bueno se siente. No, lo que Jesús te está diciendo, tú no vas a poder amar a esos que son diferentes a ti. Tú no vas a poder amar a aquellos que se oponen a ti y a veces que tienen valores diferentes a ti. Pero en ese momento yo te daré el poder para que con ese poder tú puedas amar y tú puedas seguir siendo canal de bendición a aquellos que son diferentes a ti, aquellos que
a tu manera de ver, pareciesen que no merecen ese amor. La parábola que podemos ver aquí nos muestra ese corazón de Dios. Un sacerdote, un levita pasan por medio de ese hombre que ha sido robado, que ha sido asaltado. Y para mí esta idea de robar y de asaltar a este hombre es la idea que nos transmite Juan 10:10. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y cuánta gente está siendo destruida y cuánta gente a nuestro alrededor está siendo herida, está en el camino, en sus charcos de sangre, en sus charcos de suciedades, heridos, robados por el diablo. Y están ahí tirados. Y dice que un sacerdote y un levita son los primeros que pasan por ahí. Estos hombres son gente que desde su niñez habían sido enseñados a tener una religión, a practicar una religión. Ven al judío tirado, pero siguen su camino, siguen a cumplir sus actos religiosos. Estos dos no eran personas malvadas, al contrario, eran personas sinceras, querían cumplir con lo que le habían enseñado. Pero ¿por qué no le ayudan? Porque estos hombres no quieren mancharse. Estos hombres no quieren contaminarse. ¿Por qué? Porque el mancharse les obligaba a que rompan esas vestiduras, a que se compren nuevas vestiduras. Ellos sabían que había una ley ceremonial que decía que cualquiera que tenía contacto con un muerto debían romper sus vestiduras. Debían comprarse unas nuevas vestiduras, debían pasar por un ritual de limpieza. Pero no solamente eso, sino que debían dejar el oficio religioso por algunas semanas hasta ser limpios. Y todo esto les iba a costar. Entonces podemos ver que ellos dejaron al hombre tirado en el camino, no por maldad, sino por su religión. Por no transgredir una ley ceremonial, transgredieron una ley principal, que era la ley del amor y de la misericordia de Cristo. Y cuántas veces tú y yo también podemos vivir como estos dos hombres, teniendo una religión con tantas normas y leyes y principios menores, pero sin vivir esa ley mayor, que es la ley del amor y de la misericordia. Esa ley que nos impulsa a ir, como fue el samaritano, hacia ese hombre herido, hacia ese hombre que estaba casi muerto. Se acercó, le limpió sus heridas, tomó de su vino y limpió con eso sus heridas para limpiar de bacterias, de la sucia que tenía. Tomó de su aceite y ungió esas heridas para favorecer la cicatrización. Pero no solamente hizo eso, sino que cargó con ese hombre y lo puso en su cabalgadura. Él podía ir sentado tranquilo su camino, pero tuvo que dar a otro su cabalgadura y él iba incómodo caminando. Pero no solamente eso, sino que cuando llegó al mesón cuidó de él. Y al día siguiente, cuando él tuvo que ir, se sacó de su dinero y pagó al mesonero y le dijo: cuídamelo. Cuando vuelva yo te pago lo que gastó. Hermano, me pongo a pensar en esta misericordia que muestra este samaritano. Es una misericordia que perjudica. Y esa es la misericordia de Dios. Cuando tú y yo queremos vivir la misericordia, claro que vamos a ser perjudicados. Nuestras agendas, nuestros tiempos van a ser alterados. Nuestra economía va a perderse. Nuestro vino, nuestro aceite se va a gastar. Porque esa es la misericordia que invita a Jesús a través de esta parábola a que tenga su pueblo, su iglesia,
para con los demás. Misericordia significa un corazón dado a los miserables. Estos dos hombres, estos sacerdote y levita, no quisieron ensuciar sus manos. Fueron limpios a hacer sus ritos religiosos. Pero hermanos, Dios nos está invitando a ensuciar nuestras manos. Ensuciar nuestras manos con la sangre de aquellos que han sido heridos, que han sido lastimados y están tirados en el camino. Yo quisiera presentarme así ante Dios, con las manos sucias, con la miseria de otros, pero con el corazón limpio ante Él. Y esa es la invitación de Dios para con nosotros. Esta invitación de Dios es una invitación de ser canales de misericordia para cada uno de aquellos que tienen contacto con nosotros. La palabra de Dios dice: me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Y muchos piensan que Samaria es como que diría en Ica, en Perú y después a las otras naciones. No, más bien es Samaria, es aquel lugar que tú aborreces. Samaria es aquel lugar por donde tú ni siquiera quieres pasar porque te contamina. Samaria es aquellas personas contrarias a tu pensamiento, a tus valores. Pero Jesús te dice y te invita: yo quiero que vayas allá. Yo quiero que me seas testigo ahí. Y yo te daré ese poder. Y eso nos lleva al tercer punto. Y esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 21, del 15 al 21. Es la historia del apóstol Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Jesús está a punto ya de partir al cielo. Se ha levantado ya de los muertos y se acerca otra vez a Pedro, a este hombre que le traicionó en su cara, que le negó 3 veces, se acerca. Y aquí el corazón de Dios mostrándonos la misericordia por aquel que le falla, la misericordia por aquel que le niega, la misericordia por aquel que huye en vez de defenderle. Y Pedro sabe que no merece esa misericordia. Y Pedro sabe que merece más bien el castigo, la justicia de Dios. Pero Jesús quiere hacerle entender que el Dios a quien Él viene a representar es un Dios de misericordia. Se acerca a Él. Y se acerca y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y él responde: sí. Entonces tengo una tarea para ti. Quiero que cuide mis ovejas. Hermano, esto quiebra mi forma de pensar. Porque sinceramente, si le abro mi corazón, yo no le daría esa responsabilidad a alguien que falló así.
alguien que traicionó así, alguien que huyó en el momento donde se quería que mostrase su mayor valor e integridad. Pero a Jesús no le interesa eso. A Jesús lo que le interesa es manifestar el corazón de su Padre. Y su Padre quería que todos se salven, aún ese hombre que le traicionó. Y por eso le hace esa invitación y le dice, quiero que cuides mis ovejas. Iglesia de Ica, iglesia de Dios en esta ciudad. Dios también ahora te da esa responsabilidad. No sé cuántas veces le has fallado a Dios. No sé cuántas veces te sentirás que no mereces ser ese canal de misericordia, de bendición para otros. Al contrario, tú te estás condenando, tú te estás autocastigando, diciéndole fallé, le traicioné, no merezco. Pero yo también tengo estas palabras de Dios para ti y que te dice, si tú amas a Dios, cuida sus ovejas. Guarda esas ovejas. Ve por aquellas ovejas que Dios tiene en esta ciudad. Y llévales el mensaje de salvación. Llévales el mensaje de misericordia. Porque tú has sido partícipe de esa misericordia. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero tú sí tienes para dar, porque tú recibiste misericordia, porque cuando estabas caído, cuando estabas herido, porque cuando lo traicionaste, Él te levantó, te acercó al Padre. Entonces tú también puedes ser ese canal de misericordia. No tomes la actitud de Jonás, de creerse superior a los ninivitas. No tomes la actitud de aquel levita, de aquel sacerdote, que pusieron unas leyes menores y cumplían esas leyes menores, pero se olvidaron de la ley de misericordia, de amor. Para Dios es inaceptable vivir sin misericordia a los demás. Y esta es la invitación, querida iglesia de Ica. Tenemos 5 años para trabajar en ese sueño de ser un canal de bendición y de misericordia para todos. Tú que estás en un hospital, sé un canal de misericordia para los que trabajan ahí. Tú que estás en una casa trabajando como empleada para otras personas, sé un canal de misericordia para tus empleadores. Tú que estás en una oficina, sé un canal de misericordia para tus trabajadores. Tú que estás aún en una cárcel, sé un canal de misericordia para los que están presos ahí juntos contigo. Tú que estás enfermo en un hospital, sé un canal de misericordia para aquellos que tengan contacto contigo. Tú y yo somos llamados a ser un canal de misericordia. Que Dios nos bendiga.